recuerdos primeros que tengo de Colcampata son de una libertad grande, de un ansia de descubrir cosas que de hecho se fueron descubriendo. Éramos niños de 5 o 6 años de edad y había días en que yo regresaba donde mi hermana le decía, he subido a un nuevo andén, ¿no? O he encontrado una poza de agua y otro día otra poza de agua. Así fuimos avanzando. Un día me di cuenta de que el colegio salesiano, no sabíamos llamar salesiano, había un colegio debajo, decíamos, ¿no? Entonces volvíamos a casa con descubrimientos, el olor a eucalipto nos rodeaba todo el rato. Yo creí que todo el mundo, todo el planeta olía a eucalipto. Después me di cuenta que no, que era un sitio privilegiado en ese sentido. Y el musgo en el piso, los coquitos que caían de los eucaliptos, que no sabíamos qué era, entonces los llevábamos donde mi padre, que era un hombre que sabía todo. Sabía todo, entonces ya, son semillas, nos decían. Yo diría que Colcampata para mí fue una bendición. Yo no conocía la palabra bendición en ese momento, creo que nunca la había escuchado, pero ahora entiendo que fue para mí una bendición que me llegó. La historia de los Lomelini en Cusco es una historia un poco que empieza con una leyenda. En la misma familia no sabemos si es verdad, pero más o menos va así. El bisabuelo vino de Génova, vino a Sudamérica persiguiendo una bailarina de cabaret. Enamoradísimo, terminó yendo hacia Argentina, que fue a donde fue esta señorita. La relación no llegó a más, parece, y él empezó a subir hacia Perú. Pero a diferencia de muchos italianos que fueron a Lima, él se vino a Cusco. Y se vino a Cusco trayendo toda la idea de lo que él había vivido en Europa. Él era un hombre que tenía mucha visión, tenía una potencia de emprendedor muy grande. Así que se asentó acá y empezó a transformar la ciudad mientras él se arraigaba más y más. En Colcampata han vivido 5 generaciones, incluyéndome. Creo que soy el que más he vivido en Colcampata de todos los parientes que conozco. Y he vivido de niño, he vivido de muy jovencito y he vivido de adulto con mis propios hijos. Así que, aunque los cambios han hecho que ya no tenga en Colcampata nada, ¿no? Como posesión, como propiedad, no es tan importante para mí eso porque lo he gozado muchísimo. Y cada vez que vuelvo, ya sea de visita, aunque sea por un momento, lo sigo gozando igual. Las generaciones que vivieron en Colcampata fueron el patriarca, el primer Lomelini, que compró Colcampata a la señora Viñati. Él fue el primero. Luego estuvieron sus hijos Juan, Carlos, César. Es un nombre que ha venido en todas las generaciones. César el primero, también uno de los hijos César, Roberto. Las hermanas, Paula Aurora, Adela, Leandra, las amazonas, según la foto de Chambi. Sí, esa es la generación que siguió. Luego mi padre, su hermano Carlos, sus primos, mi tío Juan César. Parte de esa generación se fue a Lima ya. Entonces acá en Cusco quedaron algunos, ¿no? Los que he enumerado, mi padre, su primo Juan César, su hermano Carlos, que también fue a Lima después. Y luego mi generación, Roxana, mi hermana, yo, mis primas hermanas Yana y Tishi, también vivieron en Colcampata. Lo curioso es que en ese tiempo Colcampata tenía solo 3 casas. Esta casa de acá no estaba, esta casa. Y las casas se intercambiaban entre los Lomelini. Decían, voy a usar este año esta casa, voy a usar este año la otra casa. Era una sensación de libertad y amplitud total. La propiedad se
se importaba más por el uso, por vivirla, que por tener, que por poseerla, ¿no? También, bueno, la generación de mis hijos también vivió, ¿no? Claro, que es la quinta. Mi bisabuelo el año 14 dio la electricidad a la ciudad de Cusco con un esfuerzo de 4 hombres. O sea, pensar eso ahora es increíble. Esas cosas ahora solo las hace el Estado. Ahí se reunieron 4 hombres, él liderando, el señor Montes, el señor Carenzi, que iba a ser su consuegro, también italiano, y otro cusqueño, el señor Ignacio Ferro. Y viendo un paisaje, decían que él no veía paisajes, donde veía paisaje veía hidroeléctricas, decía que sería muy bueno para poner una hidroeléctrica, decía, puso una hidroeléctrica, entubó las aguas de Piuray y puso la hidroeléctrica de Corimarca, y el año 1914, llegó la electricidad a la ciudad del Cusco por primera vez. El 24 de diciembre, la víspera de Navidad, se encendió la primera bombilla eléctrica en el Cusco en el año 1914. Así es. Luego, con la energía que tenía, puso la fábrica Huáscar. Ya casi nadie la recuerda, pero fue el principal centro laboral junto con la cervecería alemana en Cusco. La fábrica tenía más de 400 empleados y obreros, o sea, y familias que hicieron su núcleo económico en base a ese trabajo. Es más, la ciudad se movía con los pitos de la Huáscar. Uno sonaba a las 8 de la mañana, otro sonaba a las 5 de la tarde, y todos sabían más o menos cómo era la jornada. Cusco era mucho más pequeño, por cierto, pero se movía al ritmo de eso. O sea, transformó la ciudad. Acá tenemos una escuela, acá en San Cristóbal, creo que es la 50021, era la escuela César de Lucci Lomellini. Él puso esa escuela. Ya después vinieron los cambios, el gobierno revolucionario, no le gustaban, creo, los apellidos extranjeros, y le puso un número. Pero yo conozco un señor que es un gran mecánico, me dice, yo estudié ahí, y a mí me gusta decir que estudié en la escuela César de Lucci Lomellini, y lo dice con gran orgullo. Entonces hubo realmente una obra en Cusco tremenda, ¿no? A partir del esfuerzo del bisabuelo, del primer Lomellini, Cusco se transformó, se volvió de una ciudad muy pequeña, rústica, en una ciudad con energía eléctrica, con fábricas, con centro de trabajo. Las generaciones siguientes pusieron cines, el Cine Colón, el Cine Huáscar, el Teatro Colón, una gran iniciativa y muy buena gestión, como muchas de sus gestiones del alcalde Daniel Estrada, fue adquirido a la familia, ¿no? Pero en principio fue un cine. Luego hubieron servicentros de combustible, distribuidoras de automóviles, casas de importaciones. La Casa Lomellini en Marqués, en lo que es ahora la escuela, ya no es escuela, es una universidad de Bellas Artes, era un centro comercial que funcionaba hasta como banco en la ciudad. No habían bancos. La gente ponía su dinero, ganaba su interés, compraban cosas. Era un hombre que transformó la ciudad y sus hijos siguieron ese camino, con menos ímpetu y con más obstáculos, tal vez. La relación de la familia con el barrio, en las generaciones que he conocido menos por la distancia, mi abuelo, sus hermanos, sus hermanas, fue una relación buena. Luego, en las generaciones que conozco más, mi padre era de asistir mucho a las chicherías de acá, de la calle, ¿no? Pumacurco, La Chola, y le gustaba ese ambiente. Él se relacionaba con más facilidad, diría yo, con gente de pueblo que con gente socialmente alta. Él era un hombre sencillo, de una humildad humana, muy inteligente y muy culto, pero ahí era donde disfrutaba más. Luego caminando por Colcampata. Mi relación con el barrio fue rápidamente cercana. Al frente de la reja principal de la quinta de Colcampata
me hice un gran amigo a los 4 años de edad, Rubén Palma. Una amistad que duró toda la vida hasta que él partió a la casa del padre hace unos 6 años o 7 años me parece. Y así como Rubén, su hermano Nerio y gente, yo alguna vez bajaba a jugar fútbol acá a la plazoleta de San Cristóbal. Era una relación bastante cercana, yo sentía que era mi barrio. Cierto que había una relación con la comunidad italiana estrecha, pero no con muchos de ellos. Primero porque no había muchos italianos en Cusco, ¿no? La mayoría estaban en Lima. Y hablaban en italiano entre ellos, se contaban cosas de la patria que habían dejado. Pero fue una relación que fue un poco desvaneciéndose y la relación que fue ganándose fue con la gente de Cusco, sobre todo. Luego con alguna gente de Lima cuando terminaron viviendo allá. Ya veremos con los cambios que sucedieron. La familia se fue yendo en gran parte a Lima, pero fue más una relación con cusqueños que con italianos. Una cosa curiosa me recuerdo, mi abuelo Carlos cuando elevaba su ánimo y se molestaba con algo un poco, se frustraba, se trababa en el español, no podía hablar español. Entonces se empezaba a trabar y mezclaba el español con el italiano. Solo mi abuela Gloria le entendía, pero era así, ¿no? Fueron dejando lo de allá, lo del viejo mundo, para encontrar el nuevo mundo acá, donde vivieron. El más notable, el que empezó la vena de todo lo que siguió después, César de Luca y Lomellini Pedemonte, el primero de los Lomellini. Y después los hijos tuvieron cierta independencia entre sí. Carlos fue quizás, mi abuelo Carlos fue el más italiano, diría yo, en su genio, en su gen, ¿no? Luego de la fábrica Huáscar que había empezado su papá con el señor Montes, él puso la fábrica Estrella al lado, famosa por sus frazadas. Hasta el día de hoy yo tengo 2 frazadas de esa fábrica, maravillosas. Y mi tío Juan César, que le tocó administrar el patrimonio familiar, con mucho trabajo, con mucho cuidado, con mucho esmero, fue un hombre ecuánime, metódico, muy amable. Yo diría que era un hombre bueno y de familia, que se cargó la administración de la familia a la espalda por muchos años. Las hermanas se fueron a residir a Lima y él fue quien llevó la administración del patrimonio, que ya en ese momento era grande, ¿no? Habían las fábricas, los cines, la agencia de aduana en Mollendo, en Arequipa, en Puno, Casas, un patrimonio por todo el Perú, ¿no? Y Colcampata, ¿no? Y Colcampata que también le tocó administrar sobre todo para las hermanas. Los hijos, sus hermanos fueron un poco más independientes. Ellos fueron quizá los más notables. El bisabuelo y luego los hijos siempre tuvieron la visión de modernizar Cusco, de hacer cosas, de traer, de crear trabajo. Ese fue el mayor valor que hicieron. Los cines fueron parte de eso. Los cines fueron parte de eso. Fueron cines de la familia, ¿no? Que luego pasaron, por lo menos el Colón, a ser el Teatro Colón de la ciudad del Cusco, ¿no? Me alegra mucho ese devenir que ha tenido eso. Los cines en Cusco, el Colón, el que más recuerdo, formaron parte de nuestra cultura también, ¿no? Además era un cine concebido para cine de una manera muy linda, ¿no? Las butacas tenían un par de filas, una con un escudo de la municipalidad y otra que decía empresa, donde podíamos entrar nosotros los pequeños gratis a la fila de empresa. Levantábamos una cadenita, el señor de la puerta nos conocía muy bien y gozábamos de esa preferencia que nos tocó vivir por una casualidad nada más, ¿no? Una casualidad que agradezco. En el cine, poco a poco las películas creo que fueron cambiando totalmente, de clásicas a un tipo más moderno y algunas casi
diría casi que no vale la pena nombrar, pero ahí estaban. Pero fue Daniel Estrada, el alcalde nuestro, que con gran gestión dijo, yo quiero este cine para convertirlo en un teatro para el Cusco. Y lo adquirió en un muy buen, muy buen trato para ambas partes, ¿no? Siempre hubo una muy buena relación con él en ese sentido. Luego hubo el cine Huáscar, con películas mexicanas, con películas cowboyadas. Y algún tiempo yo viví en los altos de la fábrica Huáscar. Me iba por el jardín a pegar la oreja en la pared del cine Huáscar para ver qué película estaban dando. Y me quedaba ahí media hora tratando de entender la película. Los cines fueron parte también de la historia. Carlos era un hombre de mucho empuje, de mucha visión, muy creativo. Era un hombre también de fe. Vivía arriba en la casa de la curva de Zapantiana. Un tiempo, como les decía, todos intercambiábamos las casas sin mayor problema. Y al bajar, mi madre me cuenta que se persinaba frente a una imagen de una virgencita que había en una de las paredes de la casa donde yo vivía. O sea, antes de bajar a Cusco, a su trabajo, en la fábrica, lo que fuese, él hacía una señal de la cruz, seguramente una herencia que trajo desde allá, desde su padre de Europa, ¿no? Le gustaba mucho el buen trato social. Era un hombre que llegó a ser cónsul de Bélgica como un cargo honorario, pero también él era mucho de un grupo de amigos con el que salía a tomarse unos tragos, y como era tan impulsivo él, dice que un día estaban, perdón, en el hotel de turistas, estaban tomando unos tragos ahí en el cuadro, le decían ese sitio, y había un trago en especial que se llamaba el Patibamba, que lo hacían con licor de caña que venía de Abancay, ¿no? Entonces este trago, el Patibamba, si alguien sabe la receta, por favor que me avise, es parte del patrimonio, sería. Dijo mi abuelo, pero este no está tan bueno, dijo mi abuelo, esto no está tan bueno. No, nos vamos a Patibamba en este momento. Los subió a todos a su carro y se fueron a Abancay a seguir tomando con la caña de Abancay. Así era mi abuelo. Arraigaron muy fuerte aquí. Yo me siento más cusqueño que ninguna otra cosa en el mundo. Y donde quiera que voy lo digo con mucho orgullo, de verdad. La abuela era más de un aire distinguido, de un porte que no podía pasar sin ser visto, no podía pasar desapercibido en ningún sitio. Pero era una persona que gustaba mucho de trabajar con las manos. Ella misma limpiaba sus muebles, les aumentaba tallados, brocado en la pared, un biombo por aquí, una división entre un ambiente y otro, lo hacía ella. Era una persona muy de campo. Ella se crió en Patibamba, precisamente en Abancay, hablaba muy bien el quechua, ¿no? Muy bien el quechua. Por supuesto el italiano también, ella era apellidada Carenzi Galesi, padre y madre italianos, pero hablaba muy bien el quechua. Vivió toda su infancia en Abancay y volvió siempre que pudo a esta hacienda de Patibamba, que ahora es parte de la ciudad, ha quedado dentro de la ciudad de Abancay. Una persona con un carácter no fuerte en el sentido de enojarse, no, pero un carácter de autocontrol y de saber lo que tenía que hacer siempre. Jamás la vi perder el ánimo, ni la compostura, ni ante los peores momentos. Y a mí me quería mucho, me tenía un cariño muy, muy especial, y me decía, el carácter, eso es lo que hay que cultivar, el carácter. Después haz lo que quieras, me decía, como tu abuelo, me decía, como tu abuelo haz lo que quieras. La casa inicialmente, yo me imagino que la encontraron como una casa de muros gruesos de adobe, de muchos siglos de existencia. Una casa rústica, de un sitio casi alejado del Cusco.
ella la transformó completamente. Ella la volvió la casa que conocemos ahora y que estuvo así en sus mejores tiempos. Le añadió las gradas de entrada, las piedras talladas con estas bolas encima, las puertas talladas, los dinteles encima de las puertas, las vigas en los techos talladas. Dedicó prácticamente su vida a eso, a embellecer los sitios en que vivió. Y lo hizo con muchísimo gusto. Era una señora de un gusto excelente, excelente. Se lo heredó su hija, mi tía Miriam. Juan, a diferencia de su hermano menor, Carlos, era muy ecuánime, muy amable. Yo lo recuerdo como una figura muy pausada, muy cariñoso, con una voz suave. Ya creo que me viene a la idea de que cargó con un peso que no se esperaba, que era la administración de todo el patrimonio familiar, ¿no? Sobre todo de las hermanas que se fueron a vivir a Lima. Entonces, él se llevó a las manos y a la espalda esa administración de muchos bienes y de muchas cosas que eran además repartidas entre muchos hermanos y hermanas. Él administró todo eso con una pulcritud, con un método, con una constancia, a diferencia de Carlos, que era de lo que se le ocurría a veces en el momento y lo hacía. Él era ordenado y vestía un sombrerito y se ponía el terno todos los días, aunque trabajase en su casa. Tenía un espacio en su casa donde trabajaba, era su oficina, pero siempre se ponía el terno para trabajar. Dice mucho de cómo se tomó tan a pecho todo este compromiso, ¿no?, con la familia. Así era Juan. El país cambió drásticamente. La estructura social dio una vuelta y esos cambios afectaron varias cosas que venían siendo parte de la vida de la familia. Se cerraron las fábricas, aunque fue un poquito antes. Se cerraron ya por un tema interno, no se renovó la maquinaria a su tiempo, pero también hubo un sindicato fuerte, exigente, que cada vez se hizo menos tratable, ¿no? A pesar de los buenos esfuerzos, la fábrica tuvo que cerrar. La hidroeléctrica hace años que ya había dejado de funcionar, la compañía eléctrica Cusco. Sin embargo, después de la de Cusco vino la de Calca, y ante esas pérdidas se vio muy claramente, o más claramente, de qué estaba hecha esta familia. Estaba hecha de una unión muy fuerte entre ellos, de un arraigo que había puesto raíces fuertes en Cusco. El golpe más fuerte no vino de los cambios sociales. El golpe más fuerte vino del terremoto del 50. Ese fue el golpe que a mi abuelo, a mi bisabuelo, a su padre, lo dejó realmente en una situación totalmente ya enfermo, de cuerpo y de alma. Nunca más regresó a Cusco. Él no vivió el terremoto, él estaba en Lima, pero cuando le dijeron todo lo que había pasado, él nunca más volvió a Cusco. Hizo una donación cuantiosa para ese tiempo, para ayudar en lo que se pudiese, pero ya enfermó yo diría que para siempre, hasta el final. Su Cusco, el que él había conocido, el que él había sido parte como constructor, como formador, ya se había ido para siempre. Deben haber muchas anécdotas de Colcampata. Yo tengo una ahorita había invitado a mi amigo Sandro, a mi gran amigo Sandro, a almorzar. Teníamos entre 11 y 12 años y en la casa original, en la que me tocó vivir en ese momento, yo he vivido en las 3 casas que habían antes de la nueva, todo era con mucha parsimonia, muy ceremonial, y teníamos a Luis, que era un mayordomo cocinero, cocinaba riquísimo, le aprendió a la abuela Gloria.
que lo habían traído de Bancay, ¿no? Luis era parte de la familia. Entonces, para atender la mesa, recoger los platos, traer el plato que seguía, generalmente eran tallarines, por supuesto, ¿no? Venía siempre en el momento preciso. Entonces, Sandro se quedó admirado. Este señor tiene una telepatía cuando necesitamos que traiga más agua o que se lleve los platos, ¿no? Lo que pasa es que debajo de la alfombra, debajo de la mesa, había un timbre. Y mi madre lo pisaba para llamar a Luis en el momento adecuado. Entonces Luis venía en el momento preciso en que se tocaba el timbre con el pie debajo de la alfombra. Sandro después me dijo, oye, este señor Luis, pero sabe exactamente en qué momento venir. No, le dije, hay un timbre debajo de la alfombra. Se quedó admirado y hasta el día de hoy lo recuerda todo eso con mucho cariño. Hay muchas otras anécdotas. Yo presenciaba los partidos de fútbol acá en la plazoleta de San Cristóbal, que era de tierra. Jugaban siempre el barrio. La pelota chocaba en la cruz de vez en cuando. Decían, a ver, ¿para quién estás jugando? Le preguntaban. Una vez en la cruz jugaba para un equipo, otra vez jugaba para el otro. Yo me puse un poco criticón desde arriba. Yo jugaba, me gustaba el fútbol. Entonces, oye, pues, corre un poco más. Oye, pero estás dejando la defensa descubierta, haz esto, haz el otro. Entonces se molesta el muchacho, que eran más o menos un poquito mayores que yo. A ver, pues, baja tú a jugar. Y me bajé por el mismo muro, así, me conocía cada piedra, hasta la cancha y jugué con ellos. Y de ahí se volvió una costumbre unirme a los partidos de fútbol. Es una anécdota que recuerdo con cariño, ¿no? O sea, yo me sentía del barrio, ellos se sentían que Colcampata era también de ellos, ¿no? Colcampata ha ido cambiando, pero en su esencia ese olor a eucalipto, esa naturaleza sigue siendo la misma. Colcampata se ha ido subdividiendo, se ha atomizado un poco, han aparecido nuevos dueños, en la parte familiar se ha reducido mucho, ¿no? Aunque todavía existe, pero lo bueno es que estos nuevos dueños en Colcampata han sabido valorar lo que han adquirido y lo han embellecido tanto o más de lo que era antes, ¿no? Esa casa rústica que era la casa original y que la abuela embelleció tanto, con tanto cariño, ahora sigue siendo muy hermosa, la tiene una compañía hotelera, gente que valora mucho la cultura, valora mucho Cusco y que quiere a Colcampata. Colcampata tenía los bosques más tupidos antes, había muchos más árboles. Yo presencié 3 talas de árboles de eucaliptos en Colcampata durante mi vida, hasta la que hay ahora, ¿no? Y los árboles crecieron de nuevo, retoñaron como la vida, como va a ser todo cuando esta historia termine, vayámonos todos, todo va a retoñar nuevamente. Colcampata guarda su esencia inmaculada, como desde el tiempo de Manco Cápac, en que la leyenda dice que fue su palacio, hasta ahora, en que ya hay mucha gente que ha venido a gozar de ese lugar de una manera amorosa. Lo agradezco. Gracias. Yo puedo entrar a Colcampata como fue mi casa, como si fuera mi casa todavía, gracias a esta gente que comprende que para mí es algo muy especial.